y saludos. ¿Cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el maestro Rafael Santos, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Volvemos. Bienvenido, licenciado Rafael Santos. Mi querido amigo Aurelio, un placer. Presidente de la Federación Dominicana de Maestros, ¿verdad? Bueno, la Federación Dominicana de Maestros fue primero que la ADP. Para nosotros era la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Tú eres de la Federación? Yo fui de la asociación. La Federación fue en los años 60, FENAMA. Pero para los fines, lo mismo. Era una continuación histórica. El caso es, y lo traigo a usted de manera oportuna, porque la comunidad de los maestros está un poco convulsionada por esa... se han hecho unas investigaciones y han dado como resultado una especie de entramado, que se ha ido construyendo con el tiempo, de manera sólida, y parece que tendente a la explotación de los maestros. Según esa investigación, no solo primero hablaba de que hay 4.000 maestros que cobraban sin trabajar, sino que después la auditoría reflejó que CONAMA, que con unos préstamos honoríficos de manera altísima, onerosos, que es la palabra, porque cobran hasta de un 20 y un 24% a los maestros, ¿verdad? Para mantener una burocracia, ¿verdad? Una élite ahí, burocrática. Y entonces la sociedad viene viendo a los maestros como una especie de víctima de todo ese entramado y que utilizan al Ministerio de Educación como institución para retener dinero. Entonces yo quiero que usted, como un miembro de la ortodoxia, diría, de la ortodoxia de los maestros y el gremialismo de los maestros, yo quiero que usted le hable al pueblo dominicano acerca de esta situación, este cuadro que revela esa auditoría que se ha presentado. Mira, Aurelio, yo tengo una desventaja, y es que yo nada más sé hablar la verdad. Pero eso es muy bueno, no, eso no es una ventaja, problema. eso es muy apreciado. Es un problema, eso es muy apreciado. Porque en este tiempo, la gente que tiene un chance de estar en televisión o en un periódico, prefiere irse por lo mediático y no por lo real. Pero yo quiero pedirle al pueblo dominicano que preste atención a este hecho no casual. En primer lugar, el tema de los profesores que encontraron, que atraparon cobrando sin trabajar. Eso es una fábula. Es más, hay muchos de ellos que ya estaban pensionados hace tiempo. Ayer me llamó un amigo mío que se llama Juan Pablo Portorreal, del Sánchez Payá, nos conocemos desde muchacho, que su hermana, una profesora jubilada hace tiempo, la sacaron de nómina. ¿Y cómo pueden sacar de nómina a una persona que ya tiene un decreto de pensión? Entonces, la mayoría de los que aparecen en ese decreto son profesores
tú lo conoces ese caso porque tú fuiste intendente de seguros. Y en la superintendencia de seguros hay una nómina de personas que se va acumulando, de gente que está en vía de pensión y que no lo pensionan, sigue cobrando en la superintendencia de seguros. Son botellas, ¿no? Son gente que lo mandó el mismo sistema para su casa y que debe haber salido una pensión porque adquirieron el derecho. Pero como los fondos del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del gobierno están desfalcados, no se acumulan, esa persona le tiene que seguir pagando la institución donde laboraron. Eso es una irregularidad, claro que lo es, pero no una irregularidad del empleado, es una irregularidad del Estado. En educación hay muchos en esas condiciones. Una vez, siendo yo el secretario general de la ADP, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, tuve que piquetear a mi querida amiga Ibelice Prat. Era el viceministro de Educación, el doctor Ciriaco Landolfi, no sé si tú recuerdas a Ciriaco Landolfi, sí. Un hombre extraordinariamente culto, y era el subsecretario de Educación encargado de los asuntos pedagógicos. Entonces nosotros llevábamos muchísimo tiempo discutiendo con el ministerio, con la Secretaría de Educación, que así se llamaba, el caso de más de 5,000 profesores que tenían derecho a la jubilación y no lo pensionaban por un problema de falta de presupuesto. Yo una vez ocupé el viceministerio de Educación donde estaba Ciriaco Landolfi, que quedaba en Bellas Artes, con todos los enfermos, todos esos maestros los llevé allá. Que esa esposa mía hoy era directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, pero en ese tiempo yo no la conocía. Y entonces yo recuerdo que me llamaron, que la jefa de Recursos Humanos se va a reunir con nosotros, etcétera. Es decir que lo que realmente ha pasado con esto de los maestros supuestos que cobran sin trabajar, es que la mayoría o trabajaban en Santiago y los trasladaron para la capital, pero no trasladaron la tarjeta y siguen saliendo de Santiago, o en cualquier situación de esta que te señalo. Es posible que haya 50 o 60 que efectivamente son vagos, políticos que cobran sin trabajar, pero no llegan a 100. Todo eso se ha ido desmontando. Ahora bien, el ministro Navarro fue sorprendido en su buena fe. Es lo que yo pensaba en ese momento, hasta que no pasaron los casos de la cooperativa y de la ADP. Yo dije, este hombre ha sido desinformado, se ha puesto a dejar circular por ahí los periodistas amigos de él, que seguro cobran su chelito allá en educación, están diciendo que él es presidenciable y el tipo ha querido hacer una acción patriótica cogiendo piedras para los más chiquitos. Y se metió en este lío con esos profesores. Pero ahora veo este caso, y entonces me pongo a investigar. Digo, pero ¿y por qué ese problema? De repente, que yo estoy de acuerdo, que deben ponerse límites para que un profesor no se endeude, más allá de sus posibilidades, porque después le da mucha dificultad para alimentarse, para sus necesidades básicas. Eso debiera controlarse. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Entonces, comencé a indagar. Realmente hay una conspiración contra las organizaciones gremiales de los profesores que con esfuerzo acumularon ese dinero. Esos fondos que tiene la cooperativa de maestros, la cooperativa de maestros la fundamos nosotros en el 1970. Fueron dos organizaciones paralelas que se fundaron. La ADP por un lado, que era el gremio de la combatividad, de la lucha, y por otro lado el profesor Ramírez Duval, Octavio Ramírez Duval, que en ese tiempo era un empleado de educación, formando una cooperativa que los primeros ingresos de esa cooperativa los pagaban directamente los profesores, no lo descontaban por nómina en educación. Esa cooperativa hoy es un monstruo, esa es la verdad. Tiene más de 30,000 millones de pesos en activos, tiene oficinas en más de 20 ciudades del país. Los profesores tienen ahí su banco, su empresa que les surte muebles, hasta lentes, farmacia, etcétera. Entonces, ¿quiénes se han interesado ahora
por los fondos de esa cooperativa. Oh, el sector financiero, que no creyó antes que los profesores eran sujetos de crédito, que no le hacían un préstamo, que le ponían todas las trabas, y ahora quieren negociar con los profesores, porque un profesor hoy puede ganar. Hay algunos que todavía ganan, creo que 7.000 maestros ganan salarios irrisorios. Hay otros que ganan salarios que no son lo que merece un profesional de la educación, una gente que te enseña a aprender, pero que no son tan bajos como antes. Hay profesores que pueden ganar 70.000 pesos en tandas extendidas. Hay otros que ganan 18 nada más. Pero en sentido general, se ha podido comprobar finalmente que los mejores pagadores son los pobres. Y han surgido hasta bancos de los pobres. El Estado tiene, creo que Banca Segura, y una serie de figuras. Pero la cooperativa de profesores tiene más operaciones que muchos de esos bancos grandes. Quieren la cooperativa. Quieren liquidar la cooperativa para ellos tener el privilegio de ser lo que le ofrezcan préstamos, vivienda, vehículos a esos clientes. Ellos no están viendo a esos profesores cómo juntaron el dinero. Ellos están viendo a esos clientes potenciales. Entonces, fíjate tú que lo mismo hicieron con la ley de seguridad social. Tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no jubilan la gente? ¿Cuántos jubilados tú conoces del nuevo sistema de seguridad social? ¿Era mejor el viejo? El IDSS era mejor. Las jubilaciones del IDSS eran más justas. Porque en el IDSS pensionaban mínimo con un 60% del salario. En este modelo, comillas, moderno, no conozco un pensionado que tenga más de un 24%, bajo una serie de criterios técnicos y que no ha acumulado, etcétera. Tú no vas a tener una pensión si no la tienes por otra vía. Tú no la vas a conseguir por la ley 8701. Ahora, ¿quiénes se han beneficiado? Los bancos, que tienen muchísimos fondos, que lo guardan ahí porque es donde tú vas a poner ese dinero. Entonces, en resumen, es una campaña. Ahora, el caso que sí yo conozco, que es el de la ADP, de manera directa, los maestros pagan una cuota de afiliación que es menos de un 1% de su sueldo. Pero como ya son tantos maestros, es un salario que cotiza muy poco para todas las luchas que libra su gremio para que consigan reivindicaciones, pero acumulado parece mucho dinero. Ahora, ¿cómo se distribuye los fondos del ADP? Y lo estoy diciendo porque yo creo que Julio César de la Rosa, el abogado, debe retirar ese ataque contra el ADP. Él fue profesor mío en una asignatura en la maestría de Derecho que yo hice, diplomacia, y lo invito a que se retire de eso. Porque si él no conocía estas cosas, yo sé que él no va a querer hacerle daño a un gremio progresista. ¿Qué pasa con la ADP? La ADP recibe una cuota, pero como es un sindicato nacional, el 30%, el 35% de lo que recibe se queda en el comité ejecutivo. Un 35% baja a las seccionales, que es el nivel del municipio. Otra parte va al comité provincial y otro se acumula con un fondo de educación. De $1 al comité ejecutivo apenas le quedan 40 centavos. De $1 que se pague de cuota. Y así se va distribuyendo. Entonces, es un sistema que el que no ha sido sindicalista no lo entiende, pero es la manera de mantener un sindicato que ha sido progresista, que ha sido nacional, que ha sido revoltoso, que a veces hace cosas que uno critica, pero que en definitiva los profesores vivirían mucho peor si no existiera la ADP. Por tanto, como yo no tengo ningún problema para decir la verdad, digo que lo que hay es una conspiración. Bueno, contra el gremialismo profesoral. Cuando uno lo oye a usted, uno se da cuenta por qué la ADP es uno de los gremios más prestigiosos de América Latina. Y digo eso cuando uno lo oye a usted, que es un hombre prominente de la oposición, que ya no es de la ADP, sino, sin embargo usted sigue leal, defendiendo a la ADP y a todo lo que tiene que ver con la ADP. Y lo que de la Rosa está pidiendo es que se rinda cuenta, que la ADP rinda cuenta de esos más de 1.000 millones que recibe anualmente, que rinda cuenta, pues son fondos públicos.
Y usted está diciendo que no, que la ADP no tiene que rendir. No dije eso. No dije que usted está diciendo que lo retire. No dije que no tenga que rendir cuenta. No. Claro que lo retire. Claro que tiene que rendirla y la rinde. Ajá. En cada ejercicio hay una auditoría, que eso incluso se lo van a entregar a él. Lo que yo estoy diciendo es que cambia el sentido de su ataque, porque la ADP no es una organización de derechos públicos. La ADP no es una de las entidades que por la ley de transparencia está obligada a rendir informes. La ADP tiene que hacer informe cada año a sus socios y a cualquiera que se lo solicite. Y todo lo que de esa y todo. Pero la ADP como ADP, no es el Ministerio de Educación, ni es la cooperativa. Lo que yo quiero que entiendan la diferencia. La cooperativa está obligada, en virtud de la ley 127, porque la cooperativa administra ahorros de sus socios. Y no hay un solo socio que pueda disponer de esos fondos, a menos que no sea robándoselo, que no sea en base a las políticas. Y la ley 127 del movimiento cooperativo obliga a que cada año en asamblea se les rinda un informe a los socios de su empresa. Pues la cooperativa es una empresa social, la ADP es un sindicato. Entonces, yo te voy a decir que en definitiva, la más interesada en rendir siempre informe es la ADP, pero lo que no está bien es que Julio César de la Rosa trate a la cooperativa y a la ADP de la misma forma, porque es que son organizaciones diferentes. Como diferente es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que maneja otros fondos, que son los fondos de las pensiones, los fondos de las viviendas, los fondos de la seguridad médica y social. INAVIMA. Entonces, todo eso me tocó a mí trabajarlo en la ley, junto con Melaños Paredes, junto con Ligia Amado Amelo de Cardona, que no era ministra, sino asesora, que contratamos nosotros para la reforma de la ley, vieja ley de educación de los tiempos de la invasión norteamericana, y que la reformamos con la ley 66-97. En esas discusiones para esa ley, nosotros celebramos 57 reuniones técnicas, consulta a las iglesias católicas y evangélicas, a los empresarios, a los padres de familia, y finalmente obtuvimos una ley consensuada. En esa ley se creó un sistema de bienestar magisterial y un sistema de bienestar estudiantil, un escalafón magisterial y un tribunal de carrera docente. Todo eso está pensado en el marco de políticas de reformas. Cualquiera de repente viene un día y dice, uy, todo ese dinero. Pero esa es la historia de fondos acumulados. Mi mamá era una conserje que trabajaba en una escuela pública, falleció hace 2 meses, que en paz descanse. Y mi mamá cogía préstamos en la cooperativa hasta de 20,000 pesos y de 100,000 pesos. Porque ahí ella podía, porque era 3 veces sus ahorros que le prestaban, que le prestan a los socios, a veces 5 cuando es para vivienda. En un banco es al revés. Tú tienes que tener 5 veces propiedades para poder prestarte algo. De garantía. De garantía. Entonces, es un sistema distinto. Si los bancos logran triunfar en esta lucha contra las instituciones magisteriales y destruyen estas organizaciones, te aseguro que después que ellos logren su objetivo, no van a cambiar sus políticas, no la van a flexibilizar, no le van a prestar con mejores condiciones a los profesores. Doctor, el 23 de noviembre está previsto que empiece un foro acerca de la educación superior. ¿Cuál es su punto de vista? Esto tiene mucho, porque hay que actualizarlo todo, una nueva visión, de acuerdo a la tecnología, a la modernización. ¿Qué le parece a usted este foro? Yo creo que es muy necesario, porque la última reforma de la educación dominicana, la educación superior dominicana, fue el movimiento renovador de la UAS en 1966, después de la Guerra de Abril. Después de eso lo que ha habido son parches, porque nosotros cuando hicimos el plan decenal de la educación en los años 90, quisimos involucrar a la educación superior y a la cultura, la ciencia y la tecnología, pero sectores poderosos, que siempre los ha habido en este país, que son sectores contra reformas, lograron separar la educación.
lograron separar la cultura de la educación y lograron que se crearan ministerios separados. Nosotros teníamos una ley de educación, educación básica, educación superior, cultura, ciencia y tecnología. Y fueron donde Peña Gómez, fueron donde Juan Bosch, y fueron donde Balaguer, gente que lo único que le interesaba es que existieran ministerios para ellos ser ministros. Podría decir nombres, pero como algunos han muerto, me voy a reservar esa parte. Pero los vivos que están viendo este programa saben de quién yo estoy hablando. Y esa gente fue y fileteó la ley. Y entonces quedaron 3 ministerios. El Ministerio de Educación Básica y Media, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura. El país no ganó más por eso, porque nosotros veíamos la cultura como todo, como un eje transversal que corta la sociedad y que bajo ese concepto de cultura popular y cultura nacional, nosotros teníamos que encabezar la visión de la reforma educativa, porque cultura es un dominicano vendiendo habichuelas con dulce en Nueva York o una fritura en Dayman. Eso es cultura, cultura dominicana. Cultura es el mangú, que nada más se conoce aquí, porque en otros sitios no se come el plátano verde sancochado. Cultura es la manera en que los dominicanos tocan el merengue. Entonces es lógico que ese concepto de cultura tiene que tenerlo un educando desde preescolar hasta la universidad. Ahora, como el conocimiento se está obteniendo de manera fraccionada, yo espero que este foro de la educación superior sirva para conectar el destino final de los estudios con la base de la educación. Porque usted se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que tiene vocación para, por ejemplo, un oficio técnico, se le involucre en el mismo penso, en el mismo circuito de la educación científico-humanística, que a lo mejor da para ser buenos violinistas, buenos pintores, y después que ese tipo se ha pasado, ese señor, esa muchacha, se ha pasado 12 años estudiando en educación primaria y media, 4 en una universidad estudiando medicina, se da cuenta que ella no sabe de eso. Aquí dijo Percio Maldonado, que es un deportista, que debía haber bachilleres en deporte, bachilleres en música. Claro, entonces ha habido una sola reforma educativa en el mundo, que es el modelo de Europa, que fue la reforma educativa finlandesa. Ellos crearon 2 grandes autopistas del conocimiento científico. Una educación científico-técnica, que también es universitaria al final, que en el primer ciclo, o sea, se va en la misma autopista del conocimiento, para que me entiendan. Vamos viajando junto hasta Santiago. En Santiago, los que van para el conocimiento científico-técnico cogen un ramal, y los que van para los científico-humanística cogen otro. Ahí se corta. Y en ese sentido, hay menos gente frustrada, menos universitarios sin futuro y más técnicos para desarrollar la sociedad. Por eso yo espero que ese foro de educación superior mire hacia adentro, piense en el impacto que tiene la revolución científica y se pueda hacer que la educación sea una actividad que sirva para 3 cosas: para enseñar conocimientos, para transmitir conocimientos y para aplicar conocimientos. Si nosotros logramos que el educando, cual que sea, hasta el educando de hacer cigarros, aprenda conocimiento, transmite conocimiento y aplique conocimiento, habremos dado el salto a la historia y el salto a la revolución científica. Gracias, licenciado. Amigos, ha sido la participación de Rafael Santos, educador, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. A él gracias por venir. No se vaya, porque volvemos con otro invitado.